Bien, vamos a iniciar entonces con los que estamos. ¿Les parece bien? Como te parezca nomás, profe. Vale, gracias, Mariam. Yo creo que en honor al tiempo un poco tenemos que iniciar nomás ya. De igual forma siempre queda grabado, así que pueden después entrar a mirar la clase. Bien, vamos a hablar un poco de la última clase. ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue nuestra última clase y cuál era la unidad que estábamos desarrollando en esa última clase? ¿Quién me puede recordar un poco? ¿Cuándo fue nuestra última clase? A ver si se acuerdan. Ya fue hace unas semanas interesantes, ¿verdad? Sí, hace 2 semanas, Marian. ¿Qué estábamos dando hace 2 semanas? Ahora vamos a hacer un poco uso de la memoria. ¿Cómo fue nuestra última clase? ¿Fue virtual o fue presencial? Buenas tardes, Nayara, ¿cómo estás? Vamos a recordar un poco nuestra última clase. ¿Sobre qué estábamos hablando? A ver, ¿quién se acuerda? Buenas tardes, Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bien también. Bárbara, ¿vos te acordás cuál era nuestra última clase? ¿O No no? recuerdo muy bien, profe, pero creo que fue de repaso. Más o menos. Y después nos dimos una nueva clase. ¿Qué es lo que te acordás? A ver, contame. Porque le estoy preguntando a tus compas y todavía no me responden. Entonces vamos a ver si vos te acordás. No sé si recuerdo bien que fue que hicimos una actividad de repaso que eran los juegos de pasar los aplausos. Sí, muy bien. ¿Y Y, qué era eso? ¿Sobre qué estábamos y, hablando? y ahí justamente hicimos, eran preguntas sobre las unidades que ya habíamos dado anteriormente. Sí, exacto. De, por ejemplo, la motivación o los niveles del objetivo o el objetivo y cosas así. Ujú. Y de contenidos no dimos nada, Bárbara. Contenido creo que fue la última unidad que vimos, que sería el que estaba también en ¿cómo se llama esto? Planificación, creo que era. Sí, está dentro de planificación. Y Eso tiene que estar. sí, sí. Habíamos Eso explicado creo un que poquito, ¿te acuerdas? ¿De más dónde, o menos. de dónde venían esos contenidos? No, es que el profe quiere nomás meterle a usted así unos contenidos y bueno, esto le voy a dar y ya está. ¿De dónde vienen esos contenidos? No me acuerdo bien, creo
creo que en todo lo que se refería a la escuela y colegio era del MEC, si recuerdo bien. Muy bien, excelente. Y lo que es de la universidad es aparte, Mm. pero de esa institución sí yo no me acuerdo más de dónde venían los contenidos. El CONE es el que aprueba hoy en día, pero en realidad las universidades tienen lo que se denomina un proyecto académico. Cada facultad tiene un conjunto de carreras. Cada carrera tiene un proyecto académico o un conjunto de plan de estudios. Entonces, todas las materias que ustedes tienen, efectivamente tiene que tener un plan de estudios, tiene que tener una planificación. Y en el caso de la Facultad de Filosofía, ¿qué utilizamos nosotros? ¿Dónde ustedes pueden buscar los contenidos de didáctica? Vamos a poner como ejemplo nuestra materia. Si ustedes más o menos quieren saber qué unidad vamos a desarrollar, ¿dónde ya lo pueden encontrar? Excelente, Yulisa. ¿Y qué hay en la plataforma? Contame un poco. Las guías pueden ser profe. Vos me hablaste, Bárbara, ¿verdad? Me dijiste las guías. Sí, Sí, son las guías didácticas. Súper bien. Si ustedes quieren saber qué unidad va a desarrollar el docente o en qué unidad está el docente, tienen que mirar en la plataforma de acuerdo a las tareas que ustedes van entregando, porque cada unidad efectivamente tiene que tener una tarea, ¿verdad? Un cierre. Cada clase debe de tener un cierre. Cada unidad debe de tener un cierre, una evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, son todos puntos de didáctica. Entonces, iniciamos con objetivos, continuamos con contenidos. ¿Por qué? Vamos a preguntar un poquitito por qué les parece que estamos con estos temas en específico. Les quiero escuchar un poco. Bárbara, gracias por tu aporte. Muy amable. Entonces, les escuchamos. O si quieren escribir, pueden escribir. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Por qué en didáctica hablamos de objetivos y contenidos? Buenas tardes, Augusto. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Bien, también. Muchas gracias. Qué bueno, profe. Voy a merendar un rato. ¿Cómo no? Adelante. Bien, a ver, Yulisa, Liz, Marian, Nayara, Hugo. ¿Por qué utilizamos objetivos y contenidos? ¿Por qué estamos en estas unidades en didáctica? ¿Qué estamos haciendo? Sí, son parte efectivamente de una planificación. Y solamente estos elementos tiene la planificación. Gracias, Yulisa, por responder. Muy amable. ¿O tenemos otros elementos más que tienen que conjugar? como los indicadores, podría ser. Esas son parte de las actividades. Muy bien. Ese es el Objetivos, cierre. profe.
Sí, objetivos. De hecho, que lo primero que tenemos que es contenidos y objetivos, ¿verdad? Los objetivos son los que orientan nuestros contenidos. Nuestros contenidos son generales. Nuestros contenidos pueden ser un mundo de cosas, pero nosotros ponemos los objetivos, o sea, nosotros ponemos hacia dónde queremos llevarle al estudiante, qué es lo que queremos que aprenda el estudiante. Entonces, si ustedes quieren saber qué quiere lograr el docente con ustedes, miren los objetivos que tienen. Bueno, miren los objetivos que tienen. Eso está en las guías didácticas o está en las competencias, ¿verdad? Algunos utilizan objetivos, otros utilizan competencias aún. Eso lo habíamos visto en la unidad número 4. Luego habíamos hablado, hecho un hincapié interesante en contenidos. Entonces, yo les pregunto si solamente objetivos y contenidos es suficiente para poder planificar una clase o necesito otros elementos. ¿Qué otros elementos puede ser? Cuando estamos en aula, solamente tenemos objetivos y contenidos. ¿Qué hacen los docentes con ustedes? Enseñan. Sí, y para poder enseñar, ¿qué necesitamos? Tenemos unas estrategias. Muy bien, las estrategias tienen que ser las mismas siempre. No, nos aburre cuando el docente hace lo mismo en cada clase, ¿verdad? Es un poquito tedioso. Entonces, ¿la didáctica te da estrategias? Sí, la didáctica te da tantas estrategias como te puedas imaginar. Ahora, ¿con qué se topa el docente? El docente a veces se topa con un grupo característico, en donde a veces no todos quieren participar, a veces no están todos, a veces no les gusta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente cuando se da cuenta de que hay esas realidades? Deja nomás que pase o tiene que entrar en acción. ¿Qué hacemos? Y les pongo a ustedes ya como docente, imagínense ustedes al frente del aula. ¿Tienen estas realidades? Sí, se ve la forma de incentivarle al estudiante, ¿verdad? Unidad 2, motivación e incentivación, ¿se acuerdan? Más o menos. Entonces, ¿tenemos estas estrategias? Sí, debemos de diversificar las estrategias. Es decir, podemos en una clase tener una exposición magistral, una clase magistral, ¿verdad? Podemos en otra clase, después de esa exposición magistral, tener qué cosa, proponer ya algunas formas de trabajo, ya sea individual, ya sea grupal, podemos armar un debate, podemos usar un juego de roles, depende del contenido que yo tenga para poder llevar una estrategia específica en la clase. Entonces, en la unidad 5, que fue la clase que hablábamos de repaso, que fue la última clase presencial que tuvimos con la profe, por ejemplo, ella hizo una estrategia con ustedes. ¿Cuál era esa estrategia que utilizó? Bárbara ya me comentó hace rato. Buenas tardes, Licia, ¿cómo estás? ¿Fue otra vez sentarse todos, escucharle a la profe hasta las 7, las 8 o hicieron algo más? Un juego, muy bien. Muchas gracias, Licia, muy amable. Ustedes están a un pasito ya, un pasito a terminar su primer año, ¿eh? ¿Qué nos falta en octubre? Nos falta la segunda parcial.
Después ya terminamos las clases. Entonces empezó a hacer con ustedes una retroalimentación, un juego. ¿Pero qué tenía el juego? El juego tenía unos fines didácticos. ¿Y cuál era el fin didáctico del juego? Ver las respuestas que ustedes podrían generar de todas las unidades que fuimos desarrollando hasta ese momento. Bueno, eso era. Muy bien. Y después de estrategias, ya tengo objetivo, ya tengo contenido, ya tengo la estrategia. ¿Qué me falta? Actividades puede ser, profe. Antes de actividades, Augusto. Genial, es cierto. Ya me mencionaron hace rato. Y está bien. Actividades podríamos poner en el último cuadrito que se refiere a qué? A evaluación. Acuérdense, cada clase que desarrollen ustedes necesita una evaluación. Es la única forma de ver si es que el estudiante está aprendiendo o no. ¿Verdad? Un cuadrito nos falta. A ver, si yo les menciono, por ejemplo, cuando estamos en clases presenciales, ¿qué hacemos nosotros? Aparte de dar clase, hablar, qué sé yo, ¿qué tenemos en medio? ¿Tenemos una computadora de por medio o no solemos usar computadora? Sí, profe, y el proyector. Entonces serían los recursos. Es un recurso, sí. ¿Verdad? Nosotros generalmente no usamos computadora, no usamos notebook. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros recursos en clase? Una pizarra en Muy bien, Excel muy bien. o los Pizarra, cuadernos para teles, escribir. cuadernos, PDF, celulares, internet. ¿Qué son todo eso? Esos son los recursos que tiene el docente. Entonces, con los recursos que uno tiene es con lo que puede trabajar, ¿verdad? Está un proyector, ustedes tienen un proyector en primer año, ¿verdad? En donde se puede proyectar en el caso de que el docente lleve un PowerPoint, un precio, un video o algún, qué sé yo, alguna película, alguna cosa que pueda ser presentada para ustedes, ¿verdad? Entonces, ya tenemos todos los materiales. Tenemos objetivos, contenidos, ¿verdad? Estrategias, recursos y lo que ustedes me mencionaron dos veces, actividades. ¿Dónde va actividades? Y va en el cuadrito que se llama evaluación, ¿verdad? Ahora, ¿qué recursos podemos tener? PowerPoint, PDF, libros, cuadernos, bolígrafos, todos los medios que ustedes puedan tener para poder desarrollar ese contenido, esa unidad, ¿verdad? ¿Y las actividades para qué son importantes? Y para evaluar. Cada actividad que ustedes desarrollan tiene un puntaje específico, ¿verdad? Ese puntaje es el que le va a dar a ustedes la calificación para lo que es trabajo práctico. ¿Tenemos otra forma de evaluación? Sí. En este octubre que tienen ustedes, la segunda parcial. Esa es una evaluación también. Y se denomina evaluación sumativa. Muy bien. Entonces, hoy vamos a desarrollar una nueva clase y hablamos de los recursos, o sea, de estas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que puede tener el docente para poder desarrollar la clase?
Podría ser como una exposición oral o magistral. Sí, de hecho que el docente casi siempre tiene lo que se denomina exposición oral o magistral. Y no está mal eso. Y les voy a explicar por qué no está mal, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos que un estudiante aprenda bien una cosa, porque también se puede dar la interpretación errónea. Entonces decimos, orientamos hacia este lado, o sea, queremos que esto se aprenda. Estos son los puntos importantes. Entonces, se hace una exposición magistral y después se da una actividad para los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué se dan tantas actividades para los estudiantes? ¿Alguien me puede responder? Van a decir, ¿por qué, profe, tanto? ¿Por qué lo que damos cada clase? ¿Alguna actividad? Porque a los profes les gusta torturarnos. No. Respuesta errónea. No, para reforzar los contenidos en clase, profe. Bien, buena respuesta, pero también es para algo más. ¿Cuál es nuestro modelo pedagógico predominante en este siglo XXI? Unidad 3. Que hemos dado en unidad 3. Conductismo. Y nosotros estamos en la era Cam- conductista ya, todavía. cambiar la, generar un cambio en la conducta del... No está mal. en los procesos mentales, profe. Sí, bien. Conductismo y constructivismo, ¿verdad? ¿Y de dónde sale todo esto de que el alumno tiene que construir su aprendizaje y demás? Te dieron toda una tarea de 25 puntos ahí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Se acuerdan? ¿Qué se proponía? Que el estudiante construya su aprendizaje. ¿Qué es el docente ya ahora? El docente es un orientador, un guía. ¿Y en el conductismo qué era el docente? El que sabía todo, ¿verdad? ¿Vieron cómo nos son útiles nuestras unidades anteriores? Para unos repasos, unas retroalimentaciones interesantes, ya que se nos viene nuestro examen. Ya saben ustedes cuándo rinden, ¿verdad? ¿Ya tienen el horario? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces. Buenas tardes, Luján, ¿cómo estás? Unidad 6 ya es esto, no 4. Muy bien, ¿qué tenemos de unidad 6? Tenemos lo que serían los métodos, técnicas o recursos didácticos que tiene el docente y también, por supuesto, para quién va a ser, está orientado para el estudiante. Tenemos un montón de estrategias distintas, ¿verdad? Como les digo, depende de la naturaleza, primeramente de la carrera y de la asignatura, porque acuérdense que las asignaturas hay algunas que son más teóricas y hay otras que son más prácticas. Muy bien, vamos entonces a conocer una pequeña historia hoy. No sé si hay alguien que se anime a leer un poco nuestra historia del profesor Nicky, o por lo menos podemos dividirlo por párrafos, si les parece. ¿Hay alguien que se anime?
Profe, ¿yo puedo leer? Muchas gracias, Augusto, muy amable. Te escucho, te escuchamos. Em, Espérame. Ujú. El profe Nicky es un docente universitario de 5 años de antigüedad. Recuerda, como si fuese ayer, la propuesta que había recibido para desarrollar una cátedra en una carrera de una renombrada universidad de gran trayectoria. Lo primero que se le pasó por la mente era cómo enseñar y recordó a sus profesores y entendió que enseñar sería lo más fácil para el mundo. No, lo más fácil del mundo. Perdón, espérame que estoy viendo en dónde poner la pantallita. Ya que en el nivel universitario solo debía repetir con fidelidad de grabadora la transcripción del libro y no poner en tela de juicio ningún concepto, pues él tendría la última palabra. Y si alguna vez olvidara leer sus apuntes, solo debía recurrir a las múltiples anécdotas, con lo cual el problema quedaría resuelto. Esta fórmula mágica le resulta muy bien hasta ahora. Le conozco al profe Nicky. ¿Le conoces al profe Nicky? ¿En serio? Sí, Mira, un le poco. conozco, profe. Qué ¿Querés que inter- siga, profe? No, no, es solamente una paginita. La siguiente ya es diferente. Ok, ok. Entonces, vamos un poco a hablar sobre este profe Nicky que acá el compañero ya le conoce. Entonces, ¿qué características tiene este profe Nicky? Está viejito, profe, hay que tenerle paciencia. Está viejito, pero y puede ser joven nomás también, ¿eh? Porque mira que te dice 5 años de antigüedad, nomás te dice. Y puede él ingresar después de que haya egresado. Y ponerle que puede tener 25, 30, ¿verdad? Entonces, vamos por el primer punto. 5 años de antigüedad. Los docentes podemos aprender en 5 años muchas cosas o nos quedamos con lo que sabemos, con lo que conocemos, con nuestro puerto seguro nomás ya. O podemos animarnos a más. Podemos aprender muchas cosas, profe. Podemos animarnos a más y arriesgarnos a más también, ¿verdad? Salir de nuestra Claro. zona de confort. Decimos, hace 5 años que yo enseño esta materia. Así yo enseñé desde el 2020 o de 2019 también si querés, ¿verdad? Y hasta el 2024 sigo de la misma manera. Y en este caso es interesante, te va a sonar súper interesante. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el 2020? Clases virtuales. La clase virtual es igual que la presencial. Les pregunto. No, profe. No, No, son muy diferentes. son muy diferentes. No hay caso. ¿Verdad? Y segundo, ¿qué es lo que él hace cuando está en la clase? Repite los contenidos que tiene memorizados, profe. Sí, repite. Y los contenidos no se pueden actualizar. No podemos tener nuevos conocimientos sobre un tema, Claro. por supuesto. Hay estudiantes, hay científicos, hay personas dedicadas a la ciencia que constantemente están sacando nuevos conocimientos y te dice, bueno, esta teoría era hasta acá. Hoy en día se habla de esta cosa, ¿verdad? Entonces, se puede, o sea, de hecho que hay nuevos conocimientos sobre un tema y eso es constante, sobre todo en educación. Pero eso siempre digo, y hago el énfasis en educación, que a los 4 o 5 años puede quedar ya algo obsoleto, es algo que no pasa en historia. Mi carrera de base, saben ustedes, es historia. Nosotros tenemos un libro del año 1900 que hasta ahora está vigente, por ejemplo, ¿verdad? Que hasta ahora los contenidos, bueno, es así tal cual, hasta que llegue un historiador o historiadora que te diga, no, esto era así hasta acá, ahora es así, ¿verdad? Pero sí, nuestros libros son un poquitito más viejos que los de educación, ¿verdad? Entonces, ¿hay nuevos conocimientos? Por supuesto.
Claro que hay nuevos conocimientos. No poner en tela de juicio ningún concepto, dice. Él tiene la última palabra. El docente tiene siempre la última palabra. No puede equivocarse o puede. Claro que puede, profe. Cualquiera puede. Claro que puede. ¿Verdad? De ahí a que lo reconozca es el punto. Interesante. Y otro punto importante que te dice, si no lee sus apuntes, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su salida? Cuando no se prepara para dar su clase. Recurrir a anécdotas. Anécdotas. Y los estudiantes se dan cuenta cuando el docente recurre a anécdotas. Sí, se nota. Se nota. Pero está bien también, profe. O sea, si utilizas la anécdota como un ejemplo para conectar con lo que estás enseñando, al menos sirve. Ahí sí. Ahí sí. Pero en este caso, ¿qué hace él? Él se olvida de leer sus apuntes, entonces, ¿qué es lo que hace? Él desarrolla su clase, pero en realidad desarrolla haciendo anécdotas nada más. Y no sé hasta qué punto le puede ser muy útil al estudiante si no está desarrollando realmente la unidad que debería desarrollar. ¿Verdad? Si lo conectamos con algo que nosotros estamos estudiando o desarrollando, sí. Yo también acepto porque yo siempre digo, bueno, se puede aprender de las experiencias de otro, escuchando lo que al otro le pasó y vos decís, ah, bueno, esto me puede pasar a mí también en aula. ¿Verdad? Entonces ya sé qué más o menos puedo hacer. Porque acordate siempre, los grupos de estudiantes son distintos. Nunca vas a tener dos grupos iguales. Yo te puedo decir que yo tengo un turno mañana y turno tarde. ¿Verdad? Y tengo 3 cursos de didáctica general. Y cada grupo tiene su característica. Así como turno mañana y turno tarde, tienen sus características. ¿Verdad? ¿Se dan los mismos contenidos? Sí. Se dan exactamente los mismos contenidos. Ahora, el ambiente en el aula siempre es distinto. Muy bien. Muchas gracias, Augusto. Muy amable. ¿Qué le Por podemos... nada, profe. Gracias, gracias, de verdad. ¿Qué le podemos decir a este profesor Nicky? Dice, averigüemos juntos la respuesta. Tenemos aquí, y ven ustedes a su izquierda algunas imágenes, ¿verdad? Tenemos algunas ideas claves para el docente, lo que es el valor de la didáctica. Antes que nada, recordemos un poquitito cuál era la definición de didáctica. ¿Qué era? ¿Qué era la didáctica? Una disciplina Una disciplina, muy bien, excelente. ¿Que estudia qué cosa? A ver, alguien me el escribe. proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la didáctica, es una ciencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para el educando, para que tenga una formación intelectual ese educando, ¿verdad? Entonces estudia todo lo referente a lo que es enseñanza-aprendizaje. Cómo enseña el docente, cómo aprende el estudiante, cuáles son las estrategias, cuál es el contenido, cuál es el objetivo, cuál es la metodología, cuál es la evaluación o la forma de evaluar. O sea, te va mostrando el camino, te va diciendo esto se puede hacer de esta manera. Por eso que la didáctica está presente en todas las materias, en todas las carreras. En todas, sin excepción. Desde educación inicial hasta educación, por supuesto, superior. ¿Verdad? Muy bien. Entonces tenemos una primera idea clave. ¿Cuál es la idea clave?
para el docente? Marcar el ritmo de clase, ¿verdad? ¿Cómo marcamos el ritmo de clase? Desarrollamos primeramente nuestra introducción, después desarrollamos el contenido, ¿verdad? Debatimos un poco, hacemos un cierre. Acuérdense que el cierre es siempre necesario. Si la clase no tiene un cierre o no tiene una evaluación, entonces como que no les voy a decir fue en vano, pero no vamos a saber cuál fue el aprendizaje de nuestros estudiantes si no le preguntamos por lo menos, ¿verdad? Porque una forma de evaluar es justamente preguntar. Solamente las preguntas, que es una de las más válidas. Porque como siempre le digo yo a los estudiantes, a los docentes, no, nosotros no vamos a estar preparando un examen para cada clase, imposible, ¿verdad? Hay muchas formas de evaluar. Evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, las actividades mismas, ¿verdad? La corrección de actividades, las preguntas, las que son las famosas preguntas así de inicio de clase, de retroalimentación, de cierre. Eso, todo lo que hace, todo lo que pregunta el docente, eso es evaluación, ¿verdad? Y siempre responden los mismos, 1, 2, 3, decimos, bueno, son 1, 2, 3 los que prestan atención, los que saben las respuestas, los que están preparados, el resto no sabemos. No sabemos. Entonces, el docente se basa en la respuesta que da el estudiante para poder o ir hacia adelante o retroceder en caso de ser necesario. Si no tenemos respuestas de una unidad, entonces, ¿cuál es la obligación del docente? La obligación del docente es volver a preguntar, volver, no a desarrollar, claro, el 100% porque, bueno, tiempo no hay, pero sí dar los puntos claves de esto, esto y esto era lo que dimos la clase pasada y es lo que es importante. Bueno, entonces, hacer como un recordatorio, ¿no? Contextualizar, enlazar, enlace y contextualizar. ¿Por qué les parece que es importante contextualizar una clase? ¿Qué es contextualizar? Llevarlo a la realidad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro contexto? Nuestro contexto es que vivimos en Paraguay. ¿Cuál es nuestro contexto más específico? Bueno, que estamos en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Ciencias de la Educación. Entonces, contextualizo mi clase para la carrera de Ciencias de la Educación. Un flamante licenciado que el día de mañana puede acceder a enseñar varias materias porque está preparado para enseñarlas, ¿verdad? Y si no quiere enseñar, bueno, puede ser un director académico o puede ser un director. O puede ser un profesor de proyectos, un profesor acompañante. O puede ser una persona que dé consejos, puede formar parte de un consejo, ¿verdad? Para, ¿por qué no? Hacer una malla curricular, para actualizar un proyecto académico, para poder analizar programas de estudio. O sea, el licenciado en educación puede hacer muchas cosas, aparte de ser docente. Ser docente es solo una salida laboral, ¿verdad? Entonces puedo contextualizar eso. Segundo, dice, considere los niveles de concentración durante la clase. ¿Le vemos a nuestros estudiantes concentrados? Las 2 horas, las 3 horas que tenemos, y por supuesto que no. Acuérdense que el nivel de concentración llega hasta una cierta cantidad de minutos nada más, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que ya estamos inquietos, ¿qué hacemos? Hacemos una pausa de 5 minutos, paramos un poco, decimos, bueno, cerramos aquí, hacemos una pausa y después continuamos. 3. Promover la interacción. Esto es fundamental. Porque si yo vengo a dar acá mi clase, doy, desarrollo, termino, ni siquiera pregunto, asumo que ya saben y punto. Entonces, ¿cómo está aprendiendo? O sea, ¿cómo está aprendiendo mi estudiante? ¿Aprende en serio o viene solamente a escuchar lo que yo digo? No hay interacción. Y si no hay interacción, no hay aprendizaje. Y puede haber, ¿verdad? Pero el estudiante debería de participar. El estudiante necesita participar.
para poder construir también su aprendizaje. Y darse cuenta de, me equivoqué acá, bueno, perfecto, tengo que hacer así entonces. Y si hice bien, genial. Bueno, vamos a lo siguiente. Preparar apuntes, complementos de estudio y documentos de clases. ¿Verdad? No es que viene el docente, les habla de una cosa y les deja ahí y ya está. Y cuáles son los materiales que tengo, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este conocimiento que estamos teniendo ahora? Puede ser una herramienta para el día de mañana y sí. En realidad, cada asignatura que ustedes desarrollan forma un poquito parte de lo que es el perfil del egresado de la carrera de educación, ¿verdad? Les está preparando, les está enseñando para algo. ¿Se va entendiendo esto? Yo ya le estoy poniendo en el modo docente. Ustedes al frente de un aula. ¿Verdad? Estos son los puntos que deben de tener en cuenta cuando van a estar al frente de un aula. Método inductivo-deductivo. ¿Han llegado a escuchar de este método? Seguro que sí. ¿Verdad? Sí, profe, el método que usaba Sócrates. Muy bien. ¿Cómo era ese Platón también. método? ¿La? Un diálogo entre juicios, se podría decir, Bien, bien, sí, sí. Muchas gracias. para llegar a una síntesis. Exacto, para llegar a una síntesis, a una conclusión, a algo válido. ¿Y a qué llegaban siempre? ¿Los que eran entrevistados o los que eran, digamos, por Sócrates? No entiendo, profe, depende del diálogo. Uh-huh. Muy bien, entonces vamos de manera general, método inductivo. Vamos de algo particular o de algo general. Cuando decimos inductivo, estamos yendo de un hecho particular, ¿verdad? ¿Para qué este hecho particular? ¿Qué es lo que quiere hacer este hecho particular? Quiere hacer un descubrimiento guiado. Este descubrimiento guiado que hace una concepción y una explicación de una teoría. Esta explicación de teoría lo que hace, por consecuente, es unos ejercicios de análisis desde la teoría. Y para cerrar, hacemos una reconstrucción de teoría con ejemplificaciones. Bien, entonces, en este método inductivo-deductivo, con respecto a didáctica, ¿cómo podemos ejemplificar? ¿Cuál puede ser nuestro hecho particular? Procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, ese es nuestro hecho particular. Perfecto, tenemos unos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué hacemos con nuestro descubrimiento guiado? ¿Qué vamos descubriendo en esos procesos de enseñanza-aprendizaje? El contexto Contexto. en el ¿Solo que se contexto? plantea. Sí, se plantea muy bien. Y tenemos teorías aquí, concepción y explicación ya de una teoría. ¿Qué teoría tenemos en didáctica? Varias, profe. Sí, Cognitivista, constructivista, conductista. perfecto. También en nuestra unidad 2 habíamos tenido unas cuantas teorías. Motivación, incentivación, ¿te acordás? Esa era de la perspectiva del estudiante. En la unidad 3, ya es esta teoría del aprendizaje, hablamos más de la perspectiva del docente. Interacción ya, docente-estudiante. Hicimos unos ejercicios de análisis desde la teoría.
Sí, profe. Sí, sí, Con la profe fuimos a recorrer aulas y vimos cómo se aplica el método conductista, cómo se aplica el método constructivista ujú. y interactuamos un poco en clase también. Muy bien, excelente. Y después se hizo una reconstrucción de teoría con ejemplificaciones, ¿verdad? Se dan los ejemplos, vemos los ejemplos, se usa hasta ahora, sí está vigente. Entonces, bueno, ahí llegamos a esa conclusión de que hasta el día de hoy están vigentes tanto la teoría conductista como la constructivista. Muy bien. ¿Se va entendiendo hasta acá, gente? Sí, profe. Este método fue el primero, o sea, planteaste otro, profe, No, anterior. no. Estamos Ah, iniciando con ok, esto. ok. De hecho, que Sí, se entendió, profe. iniciamos recién luego con el texto. Lo que hice anteriormente es toda una introducción para que se pueda entender del por qué estamos nosotros en nuestra unidad 6, que es métodos y técnicas de enseñanza. ¿Verdad? Bien, vamos bien entonces. Vamos a continuar. ¿Qué se pretende con el estudiante? Se pretende que confirme conclusiones, pero estas conclusiones tienen que estar basadas en hechos. ¿Verdad? Identifique las tendencias, los estereotipos, etc. Identifique también suposiciones implícitas y razone sobre las generalizaciones. Por eso es que estamos hablando nosotros de un método inductivo. ¿Por qué? Porque va de un hecho particular a un hecho general, ¿verdad? Y discrimine las informaciones que tiene, que son las relevantes, de las irrelevantes. Entonces, eso es lo que se pretende hacer con el estudiante, que sea capaz de identificar tanto las tendencias, los estereotipos y también las suposiciones, de acuerdo al texto que se le va siempre presentando, ¿verdad? De hecho, que los textos en lo que es didáctica general, tenemos materiales siempre en plataforma, pero también siempre ustedes pueden leer más. Bueno, Nayara, está bien, muchas gracias. Yo también parece que de repente tengo problemas de internet porque me muestra a mí que yo tengo una mala señal. Muy bien. ¿Tenemos estrategias de enseñanza? Sí, Sí. profe, algunas veces se te escucha un poquito cortado, Y es, pero pocas veces. sí, pero de hecho que justamente por eso que a veces suelo apagar mi internet. La última vez tuve un problema grande porque, bueno, lo que pasa es que no estaba en casa, estoy afuera y cuando estoy afuera uso yo mi paquete de datos y es un poco más complicado dar clase con eso porque siempre grabo pues la clase. Y en la última no pude, no me abrió el micrófono, no pude hablar, fue un desastre, ¿verdad? Y ahora me muestra, a mí me suele mostrar aquí abajo en naranja, ¿verdad? Cuando estoy teniendo así problemas de internet, me avisa. Entonces, por eso es que yo a veces apago mi cámara para ver si por ahí, casi siempre soluciona cuando apago mi cámara, ¿verdad? Y bueno, es interesante porque grabo yo, dejo el video en clase, yo suelo mirar otra vez el video y nunca sale mi cara, ¿verdad? Siempre me muestra como que estoy apagada ahí, nunca sale. Consta que grabo la pantalla, o sea, grabo mi pantalla, ¿verdad? Bien. Estrategias de enseñanza, entonces. Tenemos nuestras estrategias. Algunas ya nosotros estuvimos usando un poquitito. Entonces, virtuales, no usamos las virtuales, pero sí usamos, por ejemplo, debates ya en presenciales, hablamos de unos foros, hacemos unos mapas conceptuales, de hecho que creo que la última unidad fue sobre mapas conceptuales, nuestra unidad 5 que era de contenidos. Esta nuestra unidad 6 va a ser de mapa mental, ¿verdad? Conferencias, sí, en la Semana de la Educación, por ejemplo, he visto que estaban ustedes muy activos, de paso les felicito por eso, es súper importante.
que también tengan un poco de participación en estos espacios, ¿verdad? También tenemos un aprendizaje basado en problemas, como simulaciones, elaboración de supuestos prácticos, que vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿verdad? Hablamos de investigaciones. ¿Ustedes suelen hacer monografías? Sí, profe. Hicimos unas cuantas ya. Sí, esas son las investigaciones. Los proyectos seguro que ustedes hicieron en su tercer año de la media en el colegio. Y no solamente en el colegio, sino cuando, por ejemplo, en la facultad están justamente en un primer año de la carrera, van a tener extensión universitaria. Saben eso ustedes, ¿verdad? Para extensión universitaria se necesita presentar un proyecto para poder llevarlo a cabo. Entonces, es también conocer un poco que el proyecto no solamente va a ser en la escuela, sino que con mucha más razón en la universidad, ¿verdad? Y para algunos trabajos específicos siempre solicitan justamente que se haga un proyecto. También tenemos métodos de casos. Un caso que se presente y le pedimos ayuda a los estudiantes. Por supuesto que con algún documento de por medio o alguna explicación antes de por medio para poder cerrar, ¿verdad?, ese método de caso. Y la enseñanza clínica, que esto más bien es monografía práctica de laboratorio, dice, ¿verdad? Que es más para la parte práctica. Les pregunto una cosa. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Me preocupa el silencio. Sí, se está entendiendo súper bien, profe. Gracias, Augusto. A mí me preocupa que vos nomás lo que me respondas, porque me parece que vos nomás lo que entendiste, ¿verdad? Ya están durmiendo los otros, profe. Ojalá que no. Ojalá que no. Te digo nomás. Bien, entonces te voy a preguntar una cosa ya que vos me decís que estás entendiendo, ¿te parece? Porque yo, profe. Pero bien, consulta. Solamente Dale, sin miedo. quiero que me respondas. Ciencias de la educación. ¿Cuál sería su práctica de laboratorio? Práctica profesional docente. Por supuesto, práctica profesional docente. Nuestro laboratorio es el aula. ¿Verdad? Ajá. Excelente, gracias, Augusto. Dale, profe. Tenemos un aprendizaje. Facilito. Sí, no, facilito, ¿verdad? Facilito. Así también va a estar el examen. ¿Verdad? Aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es el aprendizaje basado en problemas? Tenemos una situación, presentamos un caso, un problema. Entonces, ¿qué le pedimos a nuestro estudiante? A nuestro estudiante le pedimos que resuelva ese problema, pero en base a un material o en base a unas leyes, por poner educación, vamos a poner educación, ¿verdad? Entonces tenemos una situación en un aula, ¿verdad? Y le pedimos a los estudiantes que resuelvan. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Qué van a hacer? Si es que son ellos los que están al frente del aula. Ustedes saben que tienen una responsabilidad enorme cuando están al frente del aula, ¿verdad? ¿Saben eso? Saben que cualquier cosa que suceda entre los estudiantes en su hora de clase es responsabilidad del docente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a los estudiantes que resuelven situaciones, problemas organizados en pequeños grupos de trabajo. Identificamos una demanda, planteamos una hipótesis de resolución. ¿Saben ustedes lo que significa hipótesis? Un planteo de probabilidades, profe. Sí, es un planteo, una propuesta que tenemos, ¿verdad? Identificar los conocimientos que ya tenemos, buscamos información, analizamos esa información, discutimos esa información y resolvemos el problema. Entonces podemos plantear acá un problema que surge en el aula y preguntarle al estudiante cómo lo resolveríamos.
¿Qué características tiene este aprendizaje basado en problemas? Primeramente deben ser muy cercanas a una realidad. No podemos trabajar en algo hipotético o en algo incluso surrealista, ¿verdad? Entonces, lo primero que siempre solemos decir es, bueno, que contextualicemos un poco. O sea, si tenemos un problema, decimos, bueno, este problema es de una necesidad que tenemos aquí en Paraguay. Entonces, ¿qué problemática puede tener en educación Paraguay, por ejemplo? ¿No tenemos problemas en educación? ¿Qué fue lo último que pasó con los docentes? Falta de presupuesto, sí, una realidad. Augusto, ¿me levantaste la mano o me pareció nomás? Fue sin querer. Sí, profe. Puede ser también la falta de recursos en las clases. Hay muchas clases todavía que están en mal estado, entonces no le dan a los alumnos las comodidades suficientes para que sea un ambiente cómodo. Claro, ese es un recurso. Imagínate con este calor de 40 grados, que no funcione el aire, que no tengan luego un techo para empezar. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de las escuelitas del interior y por qué no, por acá cerca nomás también que algunas se caen a pedazos. Entonces imagínate vos, con 40, 45 grados, estar dando clases bajo el mango. ¿Qué tanto vamos a aprender? Vamos a estar concentrados en lo que dice el docente con ese calor de 45 grados y no, ¿verdad? O también hay otras realidades, por ejemplo, el corte de energías eléctricas, ¿verdad? Y ya es un recurso. Ponerle que nos vamos a la facultad está sin luz. Podemos dar clase igual, hay forma, en turno noche. No, profe. No, Igual durante el día complicado. igual durante el día complicado de noche no me imagino, ¿verdad? Muy bien. Los problemas entonces están relacionados con lo que son los objetivos del curso y tiene una solución mejor que otras posibles, aunque deje al margen a la discusión. Esa al menos es la intención. Las simulaciones. ¿Qué son las simulaciones? Actividades como dramatización, como juego de roles, ¿verdad? ¿Qué es un juego de roles? ¿Saben ustedes? Reproducimos y representamos qué cosa. Una situación que puede ser real o puede ser hipotética. Entonces, estos juegos incorporan un componente de competición por un lado, ¿verdad? Y a veces también dice al azar. O sea, de hecho que siempre es al azar. Características. ¿Cuáles son las características? Tomar decisiones sobre cuestiones diversas, ¿verdad? Las actividades basadas en la empatía pueden ser muy útiles para ayudar al alumnado a comprender las intenciones y motivaciones de los agentes involucrados. Y las dramatizaciones son simulaciones en las que la empatía y la adopción de roles tienen un papel relevante. Pueden utilizar técnicas teatrales, solo que no todos nacieron para el teatro, entonces no a todos pues les gusta hacer este juego de roles, por ejemplo. Pero es interesante, siempre es muy divertido y se aprende bastante, ¿verdad? Elaboración de supuestos prácticos. Se utiliza en la docencia práctica y la finalidad es acercar al alumno a una realidad.
Entonces, constatar la aplicación de conocimientos teóricos a supuestos reales o cuasi reales. Supone un importante factor de aprendizaje. Esto ya es procedimental. Entonces, cuando hablamos de procedimental, ¿de qué estamos hablando? Vamos ya a un campo práctico, ¿verdad? Ya podemos decirle a ustedes, ya no estamos simulando que ustedes son docentes. Aquí ya podemos decir, ustedes son docentes, ya están al frente de un grupo, ya pueden tener esa experiencia y pueden compartir esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué les pasó? ¿Qué no les pasó? ¿Cómo fue el ambiente con los estudiantes? Es algo que se dan cuenta de repente que les gusta, que no les gusta, dicen, no, yo esto no voy a hacer, o de repente sí, esta es mi vocación, esto es lo que me gusta. Bueno, esa ya es la parte procedimental. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ya toda la teoría, entonces vamos ya al campo práctico. De hecho, que ustedes tienen práctica profesional docente, me habían explicado ustedes una vez, ¿verdad? Porque creo que solamente hacen visita a un colegio, ¿verdad? Algo así, en su primer año. No desarrollan todavía clases. No, profe, hacemos 20 horas de práctica de observación eh, y puede ser en varios colegios donde consigas permiso nomás. Sí, Yo, por ejemplo, hice en uno me y dijiste. tengo que hablar con la profe Sadi Ah, porque no, fue en el correccional de de menores acuerdo. y no tenía nivel inicial. Ah, no tenías nivel inicial. Y también tenés que hacer nivel inicial, o sea, tenés que hacer todos los niveles. ¿O cómo? Sí, todos los niveles y también el nivel universitario. Eso es lo que no hice. Ah, ya. Ok. Interesante. En mi época no era así. Características. El proceso didáctico, entonces, está centrado en una actividad que el alumno va a llevar a cabo, siendo la función del profesor solamente un colaborador, o sea, dirige el desarrollo de la actividad y a veces ni siquiera se inmiscuye, ¿eh? Sobre todo si ya le tiene a su practicante en clase, el practicante no le va a estar preguntando al docente, ¿ya puedo empezar? Tal cosa, o sea, no. El practicante es el dueño del aula en ese momento. Bueno, el docente le evalúa, porque en las prácticas docentes ustedes saben, el docente evalúa, pero el practicante es el dueño de cátedra. Él marca la clase, inicio, desarrollo, cierre, ¿verdad? Se prioriza, dice, el proceso de aprendizaje y la enseñanza queda supeditada a la manera más eficaz de aprendizaje. Entonces, es trascendente, es decir, es importante la labor formativa del alumno y es preciso un trabajo previo del estudiante. Hablamos también de las investigaciones. ¿Cuáles son las investigaciones? Son los trabajos de investigación que se presentan. Por ejemplo, las monografías que ustedes fueron presentando, esas son investigaciones. Bueno, entonces, si una materia les pide una monografía, es una investigación que ustedes desarrollan para esa materia. Entonces, utilizamos ¿qué cosa? Metodología. De hecho, que ustedes tienen una materia que se llama metodología, ¿verdad? No me acuerdo nomás, para mí que no es metodología de la educación, o es metodología, no, no es metodología de la investigación. No me acuerdo bien cómo se llama. Investigación, profe. Así lo se llama, metodología de la investigación. No, pero sería lo mismo. Metodología de la investigación. Ah, porque en mi época, por eso les digo, o sea, la malla curricular de ustedes y la mía es distinta. Porque la mía, allá hace unos cuantos años atrás, hace 11 años atrás, era metodología del trabajo intelectual, se llamaba. Y no, era metodología de la investigación. Bueno, o sea, era diferente. Así mismo, profe. Sí. Era diferente. Entonces, No. Ahora sigue siendo así, profe. Metodología de trabajo intelectual. o sea, primer año, Sí, no cambiaron. Yo pensé que tenían metodología de la investigación. Bueno, no, sigue entonces en siendo. segundo van a tener metodología de la investigación. Pues me acuerdo que yo en segundo empecé a tener. Ya, ya. Gracias. Pensé que ya había cambiado eso, honestamente. Características tenemos de esta metodología de la investigación.
el objetivo que se persigue no es tanto conseguir resultados, sino que, ¿qué cosa? Familiarizarse, es decir, empezar a preparar al alumno para el trabajo que va a tener que desarrollar. Porque ustedes saben que cuando ustedes terminan la carrera, que tienen que hacer un trabajo de fin de grado, se llama, o una tesina, ¿verdad? Y tienen que utilizar métodos científicos para ese trabajo de fin de grado. Entonces, ya se da como una preparación para esto, ¿verdad? Entrever, dice, cómo se construye el conocimiento social y el operativo, y plantearse e intentar responder algunas interrogantes. Porque ¿para qué se hace esta metodología, ¿verdad? De la investigación? Generalmente se plantea buscar una solución a un problema que nosotros fuimos detectando. Ese es el fin. Entonces, ¿qué hacemos? Responder interrogantes, elaborar hipótesis. Hipótesis no se hace tanto en trabajo de grado, gente, al menos en la Facultad de Filosofía. Sí, ya se había recomendado que se haga, pero no es tanto. Sí se hace ya en las maestrías. Maestría y doctorado sí, ya es obligatorio que se haga hipótesis. Se busca información y se comprueba con las evidencias. Y después hablamos de los proyectos que ustedes habrán hecho en su último año, como les digo, de colegio, pero también en la universidad se hace para lo que es la extensión universitaria, indefectiblemente, obligatoriamente se hacen proyectos, ¿verdad? Para poder presentar a lo que es extensión. Entonces, ¿qué se busca con esto? Responder a una idea de que el aprendizaje implica el contacto directo con el objeto de estudio y culmina con resultados reales, como la materialización por parte de los estudiantes del trabajo, de una propuesta, de una exposición, dice, de un objeto. Les pregunto, ¿ustedes hicieron ya un proyecto de extensión universitaria? ¿O estuvieron trabajando para lo que es extensión universitaria? Yo hasta ahora no, profe. O sea, lo que hice de la presentación el día de la educación me cuenta como extensión universitaria, pero como tal no inicié ningún proyecto todavía. ¿Y trabajaste en otros proyectos o no? Legalmente no, profe. Tiempo el tema. Te entiendo. Te entiendo y bueno, si no se puede este año, porque este año ya no se va a poder, genial. Pero les recomiendo, al menos como profe, ¿verdad? Y como alumna que alguna vez fui también, que en el tiempo que puedan hacerlo, hagan su extensión universitaria. Porque si no tienen la cantidad de horas en extensión universitaria, cuando estén en cuarto año y quieran ustedes presentar su protocolo de tesis o quieran ir un poco más adelante ya, ¿verdad? No van a poder hacerlo hasta que cierren la cantidad de horas de extensión universitaria. Eso es obligatorio, ¿verdad? Entonces, si no hicieron ahora, no importa, pero a partir de segundo, intenten hacerlo, ¿sí? Porque eso es algo que sí o sí van a tener que hacer, eso es obligatorio. Bien, proyectos. ¿Cuáles son las características? Ya vimos, no vimos todavía. Responden entonces a una idea de que el aprendizaje implica un contacto directo con el objeto de estudio y culmina con resultados. Se trabaja sobre problemas reales y se involucran diversas disciplinas. Y también permite globalizar los contenidos. Entonces, para eso es un proyecto, en realidad, para poder aportar también en alguna cosa de alguna manera, ¿verdad? Método de caso. Descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas. Acerca una realidad concreta a un grupo de personas en formación. ¿Qué características tenemos? La situación que se presenta
ha de ser real o parecerlo porque es lógica y admisible. Debe ser relevante para que pueda darle un sentido e implique una resolución y no debe tener una situación única, pues la polémica y la discrepancia han de tener un espacio para este método de caso. Esto ya es más bien una enseñanza clínica. Hablamos de un desarrollo de habilidades del docente en la enseñanza clínica. ¿Por qué no? También podemos hablarlo de ciencias de la educación, porque como les dije, ciencias de la educación tiene su propio laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio? El laboratorio es el aula. Y acá yo les pregunto, o sea, me detengo un poquitito y les pregunto a ustedes una cosa. ¿Les parece que todos los estudiantes son iguales? ¿Todos aprenden de la misma manera? Y van a poder ustedes dar la misma materia, el mismo contenido en todos los grupos. ¿Me escucharon? Sí, tengo mi micrófono abierto. O sea, que cerré ahora sin querer o qué. Fuerza, gente. Sí, porque hoy fue un monólogo contigo, mi querido Augusto, ¿verdad? Uno más. Personalizado fue hoy la clase de Augusto. Yo no objeto nada, profe. Sí, pero hay que animarse un poco a hablar. Entiendo que estamos en un primer año, pero hay que animarse a hablar. Yo les obligo a mis estudiantes de historia a pasar al frente, a hablar. Julie escribe cuál era la pregunta, profe. La pregunta era, nosotros tenemos nuestro laboratorio es el aula. Yo pregunté si todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Esa fue mi primera pregunta. Julie y Bárbara también participaron hoy en clase, profe. No Sí, fue tan monólogo. sí, al principio, después parece que como que, bueno, me alegro, por cierto. Cada uno aprende en un ritmo. Y cuando vos tenés, por ejemplo, en mi caso, ustedes son poquitos. Ustedes son, ¿cuánto? Menos de 20, los que están siempre en clase, ¿verdad? Pero cuando mi docente tiene 50, 40 luego ya, para arriba, 50, 60 alumnos, ¿te parece que va a poder él distinguirla a todos? ¿Va a poder trabajar con todos? Porque esa va a ser una realidad de ustedes. Sobre todo si ganan un rubro en el Ministerio de Educación y entran a un colegio nacional. ¿Qué nos dice la didáctica y la pedagogía? 15 a 20 estudiantes deben tener por aula. Pero vayan a mirar un poquito la realidad, ¿verdad? Por eso es interesante estas prácticas que están haciendo. Realmente hay 15, 20. Se respeta, se separa. ¿Verdad?
hasta 30, 40 estudiantes en un aula. Imagínate. Universitario puedes decirme, bueno, ya son un poco más grandes y qué sé yo, pero le tenés a un colegio con 40, 50, 60 estudiantes. Pobre docente cuando salga del aula, ¿verdad? Entonces, ahí luego ya se complica un poquito para que el docente pueda diferenciar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad inmensa. Bueno, de repente el espacio tiene mucho que ver, el ambiente, cómo es el aula. Están todos apretados si son muchos. Si no son muchos, pueden hacer espacio un poco de libertad, un poco de movimiento, como yo digo, pero si no, no. Y se complica. O sea, ahí es donde se complica el aprendizaje. Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Son muchos factores. Muy bien, tenemos lo que es un mapa conceptual. Esto ustedes ya conocen, ¿verdad? Una esquematización visual de los conceptos. Tenemos conceptos, por eso se llama mapa conceptual. No es necesario que sea muy largo, no es necesario que tenga más de una página. ¿Por qué? Porque solamente conceptos te piden, nada más. ¿Cuál es la característica? Palabras que tienen como conectores, ¿verdad? Verbos que enlazan conceptos aislados. Detalles sobre frases cortas y conceptos de forma clara. Por eso les digo, no es necesario que sea muy largo. Promueve conectar los conceptos junto a otras ideas que son concebidas en la mente. Y después hablamos de un mapa mental. Ya tienen la diferencia. Ven lo que es un mapa conceptual, que ustedes ya lo hicieron y ya lo conocen. Ahora, hay un mapa mental. ¿Qué característica tiene este mapa mental? Tiene muchos conceptos. No. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué ves que tiene? Ideas principales, dice. ¿Solo ideas principales? ¿Qué te llama la atención de este mapa mental? Dibujos, sí. Los dibujos. El mapa mental se presta, de hecho. Es casi una obligación que tenga una imagen, un dibujo. Bueno. Entonces, ¿qué es? Es una herramienta visual. ¿Para qué? Para que vos puedas entender una información de una manera un poco sintética. No es necesario, como no es un tema complicado, porque en este caso estamos viendo libros y es algo súper sencillo, ¿verdad? Pero tenemos información de manera sintetizada. ¿Cuáles son las características? Se coloca en el centro de la hoja, la idea central, muy parecida a un mapa conceptual que también está en el centro, ¿verdad? La interpretación se realiza de manera radial en sentido horario, es decir, de derecha a izquierda, y se utilizan gráficos, representaciones y palabras claves. Entonces, para cerrar nuestra clase, dice, podríamos dar 3 opciones como propuestas al profe Nicky en base a todo lo que fuimos viendo hoy. Les escucho. Tenemos propuestas para nuestro profe Nicky.
o no puede usar ninguna de estas estrategias que le presentamos hoy. A ver, Yolisa, Hugo, Licia, Bárbara. Si me dan una propuesta por lo menos para ir cerrando ya nuestra clase. Disculpame, profe, no te escuché. ¿Me puedes repetir otra vez? ¿Cómo no? Una propuesta para el profe Nicky. De todas las estrategias que presentamos, ¿cuál te parece? ¿O todas son inaplicables? Licia, Arnaldo. Profe, yo te voy a ser sincera. Yo casi no escuché la clase porque estaba en el colectivo, pero siempre para hacer mi tarea entro en la plataforma y veo otra vez la clase grabada. Bueno, muchas gracias, Licia. Porque la verdad que en el colectivo no No, escucho. no se puede, no se puede. Por eso para mí siempre clase presencial es muchísimo mejor. Sí, porque tu ojo está uno en la clase y el otro a ver si es que hay alguien que se acerca demasiado de vos de más en el colectivo. Sí, y por eso yo entro otra vez en la clase que vos grabás y subís a YouTube. Ahí entro, miro y de acuerdo a eso hago la tarea. Genial. Muy bien. Para serte sincera, pues mentiras conmigo no va. Muchas gracias. María Montiel, Arnaldo, Luján. Bien. Augusto, ¿estás por ahí? Hola, profe. Sí, sí estoy. Estoy nomás con un trabajo práctico grupal que no puse mi nombre en la materia de pedagogía y estoy respondiendo, profe. Bueno, Pero uno solo, la, uno la solo, situación específica... Ah, uno solo nomás. sí. Ujú. La situación específica del profesor Nicky, que está acostumbrado a hacer ejercicios de memoria, yo creo que sería eh, importante agregar mapas conceptuales o eh, puede ser pruebas también con Sí, respecto a los contenidos, como para que los alumnos tengan un material de lectura con el cual estudiar después. muy bien. Excelente, Augusto. Muchísimas gracias.
Con esto entonces vamos cerrando un poco lo que es la clase y ustedes ya tienen en plataforma la tarea de esta unidad. Entonces, ¿cuál es la tarea de esta unidad? Es describir una técnica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a describir una técnica? Y vamos a hacer como un intento, nada más. ¿Qué es lo que vamos a poner? Es esto lo que ustedes me van a completar. Me van a poner una institución, el tipo de clase. Ustedes saben, nosotros tenemos presencial o virtual. Por ejemplo, acá en la clase, ahora mismo estamos en virtual. Podemos poner la materia. ¿Cuál puede ser la materia? Cualquiera, ciencia de la educación, puede elegir la materia que quiera. Me escribe un objetivo, me pone un contenido, escribe el curso en el cual va a desarrollar ese contenido, ¿verdad? Y describe la técnica. ¿Cuál es la técnica que quiere utilizar para ese contenido? Teniendo en cuenta su objetivo, no se olviden de eso. El tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? A la cantidad de horas teóricas que de repente se tengan, ¿verdad? Horas teóricas o prácticas es en la universidad, pero en el colegio es horas nomás, horas cátedra, ¿verdad? Puede ser una, puede ser dos, puede ser hasta 3 horas. Acuérdense que las horas en el colegio generalmente son de 45 minutos. Esa es una hora cátedra. Y la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes? O sea, ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestros estudiantes? ¿Verdad? ¿Cuál es la técnica que voy a usar con él? Y la actividad es cuál es la tarea que le voy a dar. Entonces tenemos los indicadores. El principio para la selección de la técnica surge el objetivo que quiere alcanzar. El eje de la técnica según la finalidad, contexto y característica del grupo. Y la correcta elección de acuerdo al tamaño del grupo y al tiempo disponible. Esos son los indicadores. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esta tarea. Si no tienen consultas, entonces nos desconectamos por hoy. La próxima semana creo que es presencial, así que nos vamos a ver en la universidad. ¿Está bien? Dale, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Que estén muy bien. Buen resto de jornada. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.